Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa La Voz del Cambio. Yo soy Manuel Montaz, su conductor. Me va a acompañar de Sabrina Sosa, nuestra co-conductora. Y en el día de hoy tenemos como invitado especial a Ángel Rosado, quien es candidato a diputado por el Partido Dominicanos por el Cambio en la circunscripción 5 de la provincia Santo Domingo. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo se siente? Muy bien, me siento muy bien de estar en este maravilloso programa. Extensivo este saludo al público en general, con exclusividad a la gente, a los votantes, a los ciudadanos de la circunscripción 5 que componen Alcarrizo y Pedobrán. Señor Ángel, y detrás de esa candidatura, cuéntenos un poquito de su historia, sus orígenes, qué usted representa en ese trayecto de vida. Bueno, somos hijos de la provincia de Peravia. Somos de Paya de Baní, el lugar de los buenos dulces, de los buenos mangos. Nacimos en Paya de Baní en 1954, ya hemos cumplido 70 años de edad. Creo y me he dicho sin tener que alabarme mucho que soy el decano de los candidatos del partido. Creo que nadie tiene 70 años, ¿no? O sea, mucha experiencia, mucha experiencia. Bueno, cuando me preguntan de mis canitas, yo digo que no me la tiño porque en cada una de ellas hay una vivencia. Amén. Excelente, amén. Estamos en política desde los 18 años de edad. Wow. Hemos participado, nacimos en Paya, nos educamos en la escuela primaria rural de Paya. Ahí hicimos hasta el sexto curso, que era donde culminaba la primaria en esa época. Y posteriormente nos trasladamos hacia el pueblo de Baní, a la escuela Canadá, donde hicimos la intermedia que existía en esa época. Y en el liceo secundario Francisco Gregorio Villini, que era el único liceo que tenía la provincia, realizamos nuestros estudios secundarios y nos graduamos en Filosofía y Letras. Abrazamos la educación, carrera que estudiamos, desde muy temprana edad, ejerciendo a nivel público y a nivel privado por 38 años, pero además fuimos empleados de la Biblioteca Nacional en alguna ocasión y desde ese punto de vista les hemos servido a nuestro país y hemos estado en la política, involucrados en la política desde los 18 años, pasando por diferentes estándares, incluyendo una representación en el diálogo nacional en aquella época. Hemos participado en eventos como el primero y segundo encuentro internacional centroamericano y del Caribe de reforma política y legislativa. Hemos sido delegado político en la Junta Electoral del municipio Oeste cuando comprendía del 12 de la autopista Sánchez hasta el 36 de la autopista Duarte. Cuando se divide el municipio en 3 municipios, fuimos a formar las 2 juntas, la de los Alcarrizo y Pedobrán, y tenemos nuestra historia marcada, focalizada elementalmente en el sector de los dos distritos municipales que son Pantoja y Villalinda. Palmarejo, Villalinda son 2 distritos municipales que comprenden el municipio de Los Alcarrizos. Pero hemos trabajado nuestra candidatura ya por segunda vez, fuimos en una ocasión ya candidatos de Dominicanos por el Cambio, y en otra época, en otra etapa del partido, y actualmente también somos el presidente de la Unión Nacional de Educadores Privados y Públicos, gremio de educación que comprende los 2 sectores, y que estamos rehabilitando en estos momentos y que fue fundado en el 1985. Profesor Rosado, sin lugar a dudas es usted una persona que, como bien observa, trae una cátedra de propuestas para lo que es no ya solamente su municipio de origen, sino para el país. Usted al inicio, fuera de cámara, nos decía que tiene algunas cosas, algunas propuestas que le gustaría de manera más detallada poder compartir con nuestro público hoy. Y eso me lleva a preguntarle, ¿cuáles son esas propuestas que usted, como candidato a diputado, pone sobre la mesa para que nuestros electores y el público que nos sigue en esa comunidad le considere a usted como su diputado?
En primer lugar, nuestra primera propuesta, y muy significativa, es la reforma constitucional. Pero no para rehabilitar el no más ni nada por el estilo, sino porque esa Constitución hay que blindarla. Y el blindaje de la Constitución tiene que implicar que la Constitución solamente pueda ser tocada por los puntos que la ciudadanía entienda que deben tocarse para actualizarla y con una constituyente elegida a los fines, no como ha venido aconteciendo a partir de 1966, que el que tiene mayoría congresional se constituyen en asamblea constituyente y reforma la Constitución a su modo, al punto que hubo un presidente que se atrevió a decir que quería su Constitución y su Congreso. Y no existe una Constitución y no existe un Congreso por cada ciudadano dominicano. Existe una Constitución para todos los ciudadanos y todos debemos respetarla. Y el que aspira a llevar a un puesto electivo debe asumir que esa Constitución es respetable. ¿Qué otras propuestas articulan el contenido de la cátedra que usted ha venido a compartir con nuestro público hoy? El segundo punto, muy elemental. La educación dominicana ha venido cayendo de picada. Y hay, para mi punto de vista, 3 razones fundamentales. Primero, que al aprobar el 4% para educación, el ministerio se convirtió en la manzana de la discordia, al punto tal que la mayoría de los ministros que han sido ministros de educación en los últimos años no son educadores. Favorablemente, el actual es educador de carrera, pero todo el mundo quiere administrar el 4% sin saber qué va a hacer con él, porque, dígame, zapatero a sus zapatos. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque la carrera de educación no está colegiada. Ese es el primer punto. La colegiación, ese es nuestro segundo punto, la colegiación del magisterio, tanto a nivel público como privado. Que la mayoría de los educadores están titulados y hasta tienen maestría, sí, pero no se está colegiado. Y tenemos que entender que la calidad educativa de un país implica la calidad profesional, porque es el sistema educativo que forma a los profesionales. Si la calidad de educación se cae, en esa misma medida se cae la calidad de los futuros profesionales. Entonces tenemos que trabajar eso. El segundo punto por la que yo creo que la educación está de capa caída es que ya las universidades no tienen un control en la evaluación de los estudiantes que van a ingresar a estudiar la carrera. Se está entrando a hacer carrera educativa, a ser docente, motivado por los ingresos que se está teniendo como educador que no se tenían antes. Y eso no es malo, pero no debe ser así. Creo que el tercer punto fundamental por la cual la educación está en el suelo es que se ha desintegrado la familia del sistema educativo. No hay participación de la familia en el sistema educativo, hasta el punto que hay padres que se incomodan cuando los citan a una reunión en el centro docente. Debe rehabilitarse eso, debe hacerse, si no obligatorio, sí un deber. Debe estimularse el cumplimiento de ese deber hacia la calidad educativa, hacia que los padres asuman la responsabilidad, que la educación de sus hijos no es elementalmente de la escuela y el colegio, es de ellos en primer lugar. Esa es la razón por la cual estamos a los 70 años de edad. Decimos que podemos vivir los años que nos queda tranquilamente en casa, en una mecedora. Ya mis hijos me la compraron, ¿no? Pero este no es el país que quiero dejarle a mis nietos. Este no es. Yo creo que hay que realizar muchos cambios y qué bueno que tenemos un presidente que está acorde y conteste con los cambios. Y nosotros queremos, como hemos venido siendo de muchos años atrás,
donde incluso arriesgamos nuestras vidas en una etapa en que era muy peligroso, queremos seguir participando en esos cambios ahora, aportando nuestra experiencia que no es solo nuestra. Tengo el concepto de que la experiencia acumulada y los estudios acumulados de un ciudadano no son propiamente de él, también es de la sociedad. Si estudiaste a nivel privado, hay subvención del Estado. Si estudiaste a nivel público, también. Si estudiaste a nivel privado, el Estado quien controla a través de los ministerios ese proceso. Por lo tanto, me siento con el deber de devolver a nuestra sociedad para mejorar, para producir los cambios, de tener una sociedad mejor, aportar desde el punto de vista legislativo todo el conocimiento y la experiencia que la vida me ha dado oportunidad de tener. No quiero llevarme a la tumba. Pienso, quizás sea un poquito crítico pensar así, y algunos pensarán que es un despojo extremista, ¿no? Pero no lo es. Es una gran satisfacción poder servir. Quienes nos conocen saben. Mire, yo tuve el privilegio de ser, como educador, iniciar en una comunidad que se llama Pantoja, que es un distrito municipal, pertenecer al elenco de profesores que aperturó por primera vez la secundaria en Pantoja, que fue el Colegio La Redención. Los estudiantes de Pantoja, cuando yo fui a vivir a Pantoja, tenían que salir al 14 en la nocturna para hacer el bachillerato, porque solamente se daba hasta octavo curso. El Colegio La Redención abrió las puertas hacia esos estudiantes y nosotros tuvimos el privilegio de ser profesor de la gran parte de los profesores de hoy de Pantoja y de los profesionales de Pantoja, de los médicos, de los abogados. Tuvimos ese privilegio y nos sentimos muy orgullosos de ello, sin que ese orgullo implique sentirnos superiores a los demás. Excelente. Lo asumimos con humildad. Señor Rosado, y una pregunta, con toda esa trayectoria y desde su perspectiva, que es bastante crítica al sistema educativo, ¿usted entiende que el 4% podría implementarse de una manera más eficiente? ¿Y cuáles son las rutas para lograr, en caso de que así lo entienda, desde su candidatura, estos cambios? Fíjese, hay un cambio que fundamentalmente hay que hacerse en nuestro país. Es el cambio hacia la integración de la comunidad a todos los elementos que componen y que rigen la sociedad. Es imposible. Mire, nosotros tenemos una democracia representativa, pero tenemos que ir abriendo de la representatividad hacia la participación. Es imposible resolver, por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana sin la participación de la comunidad. Sí. En la comunidad vive el policía, el médico, el ingeniero, el transportista, el abogado, el educador. Óigame, es imposible resolver los problemas sin que la comunidad tenga una participación. Por eso nosotros creemos que hay que legislar una ley que identifique, que programe, que organice la participación de la comunidad. Existen las juntas de vecinos, pero no tienen la fuerza. Debe existir un organismo de la comunidad que por X cantidad de habitantes se elija legalmente con la participación de la Junta Electoral en esas elecciones y que representen a cada una de las instituciones que componen el Estado, que haya un miembro de cada en esa directiva. Una cuota de participación ciudadana. Cuota de participación, que haya un representante en esa directiva de la comunidad, de la salud, del Ministerio de Salud, y que se encargue de canalizar las cosas que tienen que ver con salud en la comunidad, como por igual en educación, como por igual en la construcción, como por igual en obras públicas, como por igual en transporte. O sea, creemos que debe existir, y esa es una propuesta nuestra. Pero también pienso
que hay que fortalecer muchas cosas que ya existen. Por ejemplo, decían algunos compañeros candidatos, dicen que los pastores hacen una gran labor a la sociedad, y sí la hacen. Pero resulta ser que, a diferencia de nuestro país, en otros países donde, por ejemplo, en Estados Unidos, una gran parte de welfare, de las ayudas sociales, la manejan los pastores. Pero existe un organismo que están organizados, que yo creo que debe abrirse a que los pastores también en esa comunidad tengan una función, y que esa función la ejerzan y que trabajen concomitantemente con el Estado, con el gobierno, en mejorar las condiciones de la sociedad, y que cuando llegue su edad de pensionarse se le pensione adecuadamente y se le pensione con una pensión humana, que puedan vivir de eso. Yo creo que sí, tanto a los pastores como también a los sacerdotes. Tenemos libertad de cultos en el mundo, tenemos libertad de culto. Entonces yo creo que estoy proponiendo que debe existir un ministerio de culto que recoja todas esas instituciones que tienen que ver con ese trabajo, y que eso debe delegarse sobre las personas que ejercen el culto. Sí, entonces, porque yo creo que una cosa que sí está en crisis. Mire, yo opto por una sociedad moderna, pero sin botar los principios que nos dieron origen, manteniendo dentro de la modernidad los principios que nos dieron origen como nación, como país, y que nos dan origen como humanidad. Yo aspiro a ser diputado, y quiero aclarar esto, no para representar a los católicos, no para representar a los evangélicos, no para representar, sino para representar a todos. Ahora bien, digo lo que decía Bukele allá en su país: yo creo en Dios y quiero que todos me permitan seguir creyendo en Dios y ser un ferviente y fiel creyente. Pero digo, óyeme, yo no estoy en favor de algunas cosas que se dan en nuestra sociedad moderna, pero las respeto. Las respeto porque ellos también pagan impuestos igual que yo, porque los impuestos que se administran en el Estado son también impuestos de ellos y tienen también sus derechos, solo que yo no quiero que lo ejerzan conmigo en lo particular. Profesor Rosado, entonces, recapitulando ya de cara al cierre de nuestra rica cátedra de propuestas políticas, quiero recapitular algunas de las propuestas más importantes y diferentes que usted ha destacado. Usted propone un blindaje a la Constitución en el que las reformas sucesivas se hagan por asambleas constituyentes al efecto. Usted propone una reforma educativa en la que destacó que el Ministerio de Educación debería estar precedido por un educador, propone la colegiatura del magisterio, que estén agrupados en una institución, propone que haya una revisión del proceso de admisión para maestros en las universidades públicas y privadas, propone asimismo la desvinculación de aquellos elementos, vamos a decirlo de otra manera más propositiva, usted propone la mayor vinculación de la familia a las escuelas y la integración de las comunidades dentro de lo que es la dinámica educativa. Hace también algunas proposiciones en aras de pasar de una democracia representativa a una democracia más participativa, en la que destaca que la seguridad ciudadana necesariamente, lo mismo que el tema de la salud, implica espacios de diálogo donde cada comunidad tenga representantes que puedan hablar por ella y ser partícipes de la discusión y de las soluciones, así como de los beneficios, ya que ya son, valga la redundancia, partícipes del riesgo. Ahí también propone la acreditación de clérigos, pastores y otros trabajadores sociales para que puedan ser parte de la solución con un orden. Y finalmente propone el Ministerio de Cultos, quizá enlazado a lo que ya venimos hablando de familia, democracia representativa y reforma educativa. Quisiera, antes de pasar al cierre de esta entrevista, que usted destacara si tiene alguna otra propuesta que de manera ya más puntual y breve quiera compartir con los electores en aras de lo que es su propuesta legislativa. Sí, hay algo que no se me puede quedar. Miren, nosotros tenemos el gran problema de que tenemos, y no estoy en contra de esa provincia,
no estoy en contra de esa provincia, pero aquí se da el fenómeno de que un municipio de la provincia de Santo Domingo tiene más habitantes que 5 provincias del subconjunto. Eso no puede ser. Para un candidato a senador de la provincia de Santo Domingo, es imposible que conozca la provincia. Es imposible. Tendría que trasladarse en un helicóptero de allá de Pedro Brán allá a Boca Chica. Eso es absurdo. El municipio oriental tiene más habitantes que 5 provincias del sur profundo, y es un municipio. Entonces aquí tenemos que legislar para hacer que las provincias sean provincias y los municipios municipios. Eso yo creo que debe tratarse primeramente en una mesa de diálogo y debe racionalizarse eso, pero hay que resolver esa problemática, hay que resolverla. Entonces proponemos que realmente se abosque en ese sentido una racionalización mediante el diálogo y se determine las cosas como deben ser, porque es absurdo que un senador represente a 64,000 habitantes y un senador tenga que representar a 1 millón y pico, a 2 millones y pico. Sí, equidad. Exactamente. Otra cosa que no quisiera pasar por alto jamás. Yo creo que aquí hay que racionalizar el asunto de la violencia de género. Y otra cosa que hay que revisar aquí muy bien es el asunto de la seguridad social. El asunto de género, yo he dicho reiteradamente, alguna gente me ha mirado asombrado cuando yo le he dicho, incluso yo se lo he dicho a procuradores, yo no estoy en favor de la no violencia contra la mujer. ¿Cómo? Digo, no, yo estoy en contra de la violencia. Y le decía en una ocasión a una amiga que es procuradora junta, doctora, si un hombre mata a una mujer que tiene 5 hijos, ¿cómo quedan los hijos? Y me contestó, huérfanos. Y si una mujer mata a un hombre que tiene 5 hijos, ¿cómo quedan? Huérfanos. El resultado es el mismo. Además, si usted me dice a mí, no coma pollo, no me está diciendo que no coma carne. Me está diciendo que no coma pollo. Si usted dice no violencia contra la mujer, está diciendo que sí, sea violento, solo que no la ejerce contra la mujer. Y yo estoy en contra de la violencia totalmente. Y yo creo que en ese sentido aquí hay que fortalecer la legislatura. Hay que legislar para ese sentido, para fortalecerlo, porque he tenido que observar hombres que yo mismo he dicho, cuando salga de ahí, va a matar a la mujer. Porque si él se siente no representado en el sistema judicial, entonces se está vendiendo la idea farsa, la idea farsa de que el sistema judicial es de la mujer. Entonces, cuando el hombre no se quiere, ¿por qué se declara la Declaración Universal de Derechos Humanos? A fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Si se siente oprimido, se va a rebelar. Así es. No sé si me doy a entender. La historia lo demuestra. La historia lo demuestra. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay que trabajar eso. Hay que ser muy visionarios en eso, sin cometer excesos. Mira, yo pienso que hay mucho trabajo que hacer, absolutamente. Yo le decía el día pasado a una persona que me decía, ¿tú eres funcionario del gobierno? Digo, no. ¿Y por qué te afanas tanto por el trabajo del gobierno? Porque para trabajar por un gobierno se está trabajando para el país. Y es mi país. Y no hay que ser funcionario del gobierno para hacer eso. Todo lo contrario, si estoy un tanto libre, puedo hacer mejor trabajo, puedo hacer más trabajo. En ese sentido, yo me identifico con la posición de Guido Gómez Mazara. Él dice eso mismo. En ese sentido, me identifico con esa posición. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, que tratar, las reformas, diferentes reformas. Unas cosas que quiero sí puntualizar. Finalizando. Miren, el más grave error histórico que se ha hecho a nuestro país se lo hizo Santana en la primera constituyente. Santana hizo que nuestro país no tuviera 3 poderes, que dicho sea de paso, según tengo entendido, la minuta que hizo Juan Pablo Duarte para la primera constituyente tenía 5 poderes.
Pero ok, ese es un tema a tratar aparte. Pero Santana rodea a los constituyentes y a punta de bayoneta le hace introducir un artículo de a la ley, a la Constitución, que le da poderes plenos. Si revisamos nuestra Constitución, que establece actualmente que el primer poder del Estado es el poder legislativo, que el segundo poder es el poder ejecutivo, que el tercer poder es el poder judicial. Si vamos a ver eso, los cuerpos militares, que sus leyes dicen que tienen que ser obedientes al poder civil, cuando llegan donde hay un diputado y el presidente, primero deben hacer los honores al diputado y después al presidente, porque lo primero es lo primero. O entonces en la práctica, de hecho, el primer poder del Estado es el poder ejecutivo, de hecho. Ahora, tenemos que hacer que las cosas sean de hecho y de derecho. Si de derecho el primer poder del Estado es el poder legislativo, pues tiene que ser el primero. Y si queremos que el poder ejecutivo sea el primero, pues tenemos que hacer que sea de hecho y de derecho. Yo creo, mire, déjenme reseñarle algo. Yo tuve la oportunidad de muy joven de participar en la izquierda. Mi primera formación política fue en la izquierda. Y en la izquierda se decía que tus hechos hagan honor a tu palabra. Que la palabra no sea una y los hechos sean otros. Otra cosa, nosotros creemos que aquí hay que crear una mesa de diálogo donde se implemente un proyecto de ley que controle ciertas cosas. Es imposible que yo sea candidato a diputado, y escúcheme que estoy abusando del tiempo. Es imposible que yo sea candidato a diputado y que yo gane la diputación y haya un contrincante, un compañero de otro partido que sea candidato a diputado y yo le gane la diputación por 10 votos. Y que entonces yo diga, bueno, mira, yo no quiero ser diputado porque Luis quiere que yo sea ministro. Pero yo quiero que a mi hijo, que nadie votó por él, sea diputado. ¿Eso es democracia de partido o democracia de pueblo? Cuando yo hablo de que debemos abrir la democracia de participativa, de representativa a participativa, es eso. Esa curul, si yo renuncio a ella, porque voy a ocupar una función administrativa en el Estado, debe pertenecer a la persona que me quedó atrás. Deben estar representados los votantes que me quedó atrás. Y yo debo pedir una excusa a los votantes que votaron por mí, porque ellos votaron por mí para que los representara. Y ahora yo decidí ser ministro. Entonces, no, tenemos que cambiar el juego democrático, tenemos que racionalizar eso, porque una de las razones, quiero sintetizar eso, por la cual la mayoría de la gente está perdiendo la fe en la política, es esa, que no se siente representado, que no se siente que quienes los representan están abiertos a ello. Entonces, señores, público que nos escucha, ya saben, para que quedemos bien representados en la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo, vamos el 19 de mayo todos a votar en la casilla 7 del Partido Dominicanos por el Cambio, por Luis Abinader a la presidencia de la República, por Antonio Taveras al Senado de la República y por el directo maestro Ángel Rosado al Congreso Nacional. Que Dios les bendiga a todos abundantemente y hasta una próxima entrega de nuestro espacio La Voz del Cambio.